Hola, un saludo a todos los usuarios de actualicese.com. Soy Alexander Coral, abogado, y hoy vamos a hablar de las alternativas. Básicamente voy a mencionar 6 que tienen los empleadores en estos momentos de crisis mundial, lo que conocemos como la pandemia del coronavirus, donde se nos viene un cese de actividades, como ya está sucediendo en algunos estados, en los Estados Unidos, como están sucediendo en muchísimas ciudades de Europa. Esto es un tema que ya en los próximos días se va a sentir demasiado duro en Colombia. Ya todos han visto una serie de medidas, ley seca, toques de queda, etcétera. Entonces, sin lugar a dudas, a partir de este fin de semana, que empieza por ejemplo el simulacro en Bogotá, etcétera, muchísimas empresas empiezan en un cese de actividades y que nos están pidiendo el aislamiento social. Eso sin lugar a dudas va a afectar la producción nacional. Y como empresarios o los empleadores tienen que tomar medidas no solamente para salvaguardar la empresa como unidad de explotación económica, sino que también frente a sus trabajadores tienen que tomar una serie de medidas dentro del marco de la ley. Esta explicación que voy a dar muy brevemente no solamente debe estar o debe ser vista por el empresario, sino que también los trabajadores deben de conocer que las medidas que van a tomar muchos empresarios están dentro del marco de la ley, para que no consideren que son temas arbitrarios. Por eso es importante que todos conozcan la siguiente explicación. Voy a mencionar 6 alternativas que tienen los empresarios frente a este cese de actividades en Colombia, que arrancan prácticamente desde ya. Una primera alternativa, voy a mencionar obviamente de la más suave a la más drástica. La primera alternativa es tratar de continuar operaciones evitando el tema del contagio, evitando pues la aglomeración. Y es allí donde nos dan figuras como por ejemplo el teletrabajo, la tecnología. Usted está, por ejemplo, en la parte contable de una empresa. Si puede hacer la contabilidad de su casa, hágalo. Teletrabajo, muchísimas actividades. Lo que yo estoy haciendo en estos momentos, lo estoy haciendo desde mi casa, cumpliendo la instrucción de el aislamiento social. Entonces muchas actividades se pueden hacer desde el hogar. Operarios de pronto en algunos casos podrán llevarse materia prima y podrán seguir haciendo actividades en su hogar sin que esto signifique ningún tipo obviamente de riesgo para el trabajador ni su familia, con cierta materia prima, insumos, etc. Entonces, dentro de lo que se pueda, ahí mismo dentro de esta primera alternativa también lo que el gobierno está buscando es evitar la aglomeración de personas dentro de las instalaciones. Entonces vamos a hablar de horarios flexibles, de que no estemos todos al tiempo, de que un grupo pequeño de trabajadores estén en la mañana, otro grupo está en la tarde, otro grupo está en la noche. Evitar es eso, la aglomeración por el tema pues de la contaminación o la infección masiva que podemos generarnos sobre el tema del coronavirus. Una segunda alternativa son las vacaciones acumuladas. Las personas que ya tengan sus periodos o su año completo, pues obviamente empezar a asignar con sus trabajadores, empleadores y trabajadores, empezar a acordar todo el tema referente al disfrute de esas vacaciones que ya están acumuladas, que yo ya tengo ese derecho, ¿correcto? Ahora, es menester señalar que si leemos del artículo 186 y siguientes del Código Laboral, nos dice que las vacaciones deben ser informadas con una antelación de 15 días, deben ser notificadas con una antelación de 15 días. Sin embargo, pues estamos frente a una situación mundial inesperada que pues obviamente pues informarle hoy 19 de marzo, decirle que va a ser dentro de 15 días, quiere decir que sale de vacaciones el 4 de abril, imposible. Entonces en ese momento pues sugiero que de mutuo acuerdo se levante un acta donde el trabajador hoy o mañana o pasado mañana inicia sus vacaciones. Tercera opción son las vacaciones anticipadas. ¿Y qué es esto? La vacación anticipada, que muchas veces va amarrado de la mano de las vacaciones colectivas, es que la empresa va a determinar que un grupo importante de la empresa, todo o una parte de la empresa, va a hacer actividad, va a salir a vacaciones, pero muy seguramente hay trabajadores que aún no tengan un año de servicios que le den derecho a esas vacaciones. Para ese trabajador se va a llamar vacaciones anticipadas. Muchos empresarios tienen temor a esta figura bajo la tesis de que si el trabajador sale a vacaciones anticipadas y al finalizar las mismas no regresa a trabajar, pierden
plata por pago en exceso de vacaciones. Eso es cierto. La Corte Suprema de Sala Laboral ha dicho que si la empresa asigna vacaciones anticipadas y el trabajador no cumple su tiempo, o sea, el año, ese tiempo dado de más en vacaciones, no se puede compensar ni cobrar al trabajador. Sin embargo, yo le digo a los empresarios que no se asusten. Tengan en cuenta que un mes me da derecho a 1.25 días de salario o de descanso remunerado, perdón, 1.25 días de salario remunerado corresponde por vacaciones. Entonces, miremos un ejemplo práctico. Yo tengo 8 meses. Tengo apenas 8 meses y la empresa me asigna vacaciones anticipadas. Resulta que si yo no me dan 15 días hábiles, si yo no regreso, la empresa en la práctica me está dando el equivalente a 4 o 5 días de más de vacaciones que no tenía derecho. Ese es el mayor riesgo que la empresa puede perder. 4 o 5 días de salario que pagó de más o por descanso remunerado. Entonces no se asusten mucho con esta figura de las vacaciones anticipadas. Una cuarta opción, y trato de ir llevando como de la más suave a la más grave, es si finalmente hay un área de la empresa, un área que tiene que cesar operaciones, un área o toda, también podemos hablar con el trabajador para que éste de manera voluntaria, ojo con eso, voluntaria, sea el trabajador quien solicite a la empresa una licencia no remunerada. Repito, es el trabajador quien debe solicitarla. En ese caso, es claro que el contrato sigue vivo, sigue vigente, simplemente que cesa para la empresa la obligación de pagar salarios y para el trabajador la obligación de prestar su servicio. Sin embargo, es menester señalar que sigue vigente las obligaciones de seguridad social, o como dice la norma, obligaciones desde antes contraídas. Sobre el tema de la seguridad social, es menester señalar que hay posturas que dicen que solamente se paga salud, hay otros que señalan que se debe seguir pagando salud y pensión. Obviamente todos coincidimos en que durante la licencia no remunerada no se paga ni riesgos laborales ni parafiscales, pues según la ley 21 del año 82, los parafiscales se hacen o se calculan sobre el pago de salarios efectuados o hechos. ¿Correcto? Entonces, como tal, ni hay riesgo para pagar, ni hay salario base para pagar o hacer la contribución parafiscal. Sin embargo, vuelvo y repito, la discusión está sobre salud y pensión y algunos solamente dicen que salud. Hay una sentencia de la Corte Suprema de hace varios años que solamente menciona salud. Sin embargo, si leemos las sentencias de la Corte Constitucional, y sobre eso hay una diferencia conceptual, la Corte Constitucional dice la seguridad social en salud y pensión. Y la Corte Suprema solamente habla de salud. Yo soy partidario de acoger la tesis de la Corte Constitucional, donde la seguridad social en el aspecto de la salud y pensión debe seguirse cancelando. Ahora, el aporte no lo puedo hacer a medias. Los aportes deben seguir siendo completos. La parte que le corresponde al trabajador, así no tenga salario, le corresponde al empleador asumir ese valor, pero luego podrá recobrarlo. La parte que yo le presto al trabajador, luego se la recobro a futuro. Pero repito, los aportes a salud y pensión se deben hacer y plenos. No deben ser parciales bajo la tesis de que el trabajador no recibe salario. Que sobre eso hay un concepto errado del Ministerio de Protección Social de hace varios años, donde dice que no se paga la parte del trabajador. No hay norma legal, no decretos, no hago referencia ni a decretos ni resoluciones. No hay ley de la República que permita hacer pagos parciales, salvo los de beneficios de reforma tributaria de hace varios años, que permiten que el empleador no pague su parte por cierto beneficio. Pero de resto, los aportes se pagan completos y repito, en este caso bajo licencias no remuneradas a salud y pensión. Viene una quinta opción, que es si finalmente no puedo ni hacer teletrabajo, ni trabajo en casa, ni horarios flexibles, ni vacaciones acumuladas, anticipadas, tampoco puedo, el trabajador no accede a la licencia no remunerada, pero finalmente no hay operaciones, no puedo ejecutar. Y hagamos un caso concreto. Me van a cerrar, dicen hay toque de queda y ley seca por 15 días.
20 días y yo tengo una discoteca, yo soy dueño de un bar, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago con los 15 meseros? ¿Qué hago con los 20, perdón, qué hago con los meseros durante estos 15 días? Entonces, en ese caso, estamos frente a una situación que contempla el artículo 51 del Código Laboral en esta quinta opción que vamos a explicar, que es la suspensión del contrato. Y sobre eso nos vamos al numeral primero y al numeral tercero, repito, del artículo 51. En el numeral primero nos hace referencia al caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué es eso? Esos son temas donde yo no puedo prevenir, yo no puedo solucionar. Repito, se escapa de la competencia del empleador. Son hechos sobrevinientes en los cuales yo como empresa no puedo intervenir ni puedo contenerlos. Por eso su nombre es el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, yo puedo aplicar la suspensión de los contratos. Al igual que en la licencia no remunerada, cesa la obligación de salarios, cesa la obligación del trabajador de prestar su servicio. Obviamente tampoco hay pago de prestaciones en el caso de las cesantías y las vacaciones, pero se mantiene la obligación de la seguridad social en salud y pensión, tal como lo expliqué ahora frente a la cuarta opción, que era la licencia no remunerada. Ahora, ¿se debe hacer una solicitud o no al Ministerio del Trabajo? Sobre el particular, toda esta semana, con todo el tema del coronavirus, he dialogado con varios inspectores de trabajo y tenemos dos posturas. Una, que la causal primera del artículo 51, que es el caso fortuito o fuerza mayor, no tiene que ser autorizada por el ministerio, pues son hechos que se escapan de mi competencia, ni tampoco puedo esperar a que el ministerio me dé un visto bueno algún día. Por eso son hechos sobrevinientes, la fuerza mayor, el caso fortuito, la fuerza mayor. Sin embargo, si leemos el numeral tercero, nos está diciendo que previa autorización del ministerio por hechos que se escapan a mi situación. Yo soy partidario de coger las dos posturas. ¿En qué sentido? Que si bien estamos frente a una situación de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que fue el gobierno quien presentó o declaró la emergencia sanitaria y lo hizo mediante la resolución 385 del pasado 12 de marzo del Ministerio de Salud y Protección Social, que declaró la emergencia sanitaria. Y, como ustedes saben, hace 2 días el presidente de la República decretó un estado excepcional, lo que antes llamamos los estados de excepción, que hoy se llaman los famosos estados de conmoción interior. Estamos frente a una situación de excepción constitucional. Obviamente no es el término adecuado, sino el estado de emergencia social, económica y sanitaria, que antes de la Constitución del 91 llamábamos los famosos estados de excepción. Entonces, son situaciones extraordinarias en la vida jurídica, económica, social del país. Por consiguiente, yo soy partidario de acoger las dos tesis. ¿Cuáles son las dos tesis? La de que no es necesario la solicitud previa, pero también hacerlo. Entonces, hagamos las dos cosas al tiempo. Presentemos la solicitud al Ministerio del Trabajo explicando por qué las medidas del gobierno conllevaron a que mi actividad empresarial tuviera que cesar. Ejemplo, lo que dije de la discoteca, lo que dije del restaurante, mi empresa de la vida nocturna, mi empresa de producción, donde yo vivo de un negocio que tiene que ver con las ventas en los centros comerciales y ordenaron el aislamiento social, donde yo no puedo vender nada, tengo que parar mis máquinas, etcétera, etcétera. No me reciben mis productos en otro país porque hay bloqueo de mercancías y de personas en otros países, etc. Yo explico todo eso en un escrito ante el Ministerio del Trabajo y pidiendo pues que ellos me confirmen o me den un visto bueno favorable a lo que estoy explicando, a lo cual no hay un motivo para que el ministerio diga que no, porque está bien sustentado sobre lo que está pasando, y simultáneamente, no espero a que el ministerio se pronuncie, porque colapsaría financieramente como empresa, simultáneamente notificaría al trabajador de la suspensión. ¿Y por qué digo que no tengo que esperar a que el ministerio se pronuncie? Resulta que precisamente la resolución 784, repito, resolución 784 del pasado 17 de marzo de 2020 del Ministerio del Trabajo, señaló que los inspectores de trabajo en estos momentos no pueden hacer visitas a las empresas, no pueden salir a hacer visitas. Todo está paralizado, las entidades públicas están paralizadas, suspendieron términos, etcétera, etcétera. Y resulta que si vemos el ítem número 25 del anexo técnico número 1 del procedimiento administrativo general
del Ministerio del Trabajo dice que cuando yo hago una solicitud de suspensión, el inspector dentro de un día va a mis instalaciones, pero resulta que hoy por hoy está suspendida esa visita. Entonces yo no puedo esperar ni un mes ni 2 meses que el inspector haga la visita para yo proceder a suspender contratos de trabajo, porque precisamente estamos frente a una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Y la sexta opción, sexta y última, la última, que es la más grave de todas, es el despido. Pero, ojo, cuando hablamos de un despido, el hecho del coronavirus o las medidas que el Estado, el gobierno ha tomado, estas no son imputables al trabajador. Por ende, al no ser imputables, si yo doy por terminado un contrato de trabajo bajo esta causal, tengo que indemnizar al trabajador conforme al artículo 64, bien sea contrato fijo, contrato indefinido, en fin, según la modalidad de contrato que tenga, tendré que indemnizarlo. Pero repito, no es una justa causa imputable al trabajador el coronavirus. Por consiguiente, si despido, nace para él el derecho a que lo indemnice. Y ojo, quiero señalar, si yo voy a hacer un despido de muchísimas personas en mi empresa, debo tener en cuenta que puedo eventualmente ser tan alto el porcentaje que se considere despido masivo. Y recordemos que cuando hubo unos despidos masivos, debo solicitar un permiso al Ministerio del Trabajo. Si ustedes quieren saber cuál es ese porcentaje, deben obviamente remitirse, si quieren pueden colocar en la página de actualicese.com despidos masivos, hace varios años la expresión despidos masivos, o en Google pueden escribir despido masivo, símbolo más, actualícese, y los va a remitir a un enlace de una editorial que tuve la oportunidad de hacer hace un par de años, donde presento una tabla que nos dice qué porcentajes de despidos se consideran masivos y deben ser obviamente solicitándose un permiso al ministerio. El ministerio no me va a decir que yo no puedo despedir masivamente, tengan eso claro. El ministerio lo que va a hacer es velar porque yo indemnice a estas personas por haber sido un despido masivo. ¿Está claro? Entonces, repito, todo lo que está pasando inesperable, nadie lo esperaba, en ninguna parte del planeta, nos lleva obviamente a una serie de medidas donde todos vamos a perder. Todos vamos a perder, empresarios y trabajadores. Lo importante es buscar un punto medio. Lo importante también es rescatar la empresa que el día de mañana va a volver a generar empleo. Eso lo tiene que tener claro el empresario, pero también los trabajadores. Por eso estoy señalando 6 alternativas, todas dentro del marco de la ley. La primera, repito, todas las medidas para evitar el contagio, pero seguir en operaciones, teletrabajo, trabajo en casa, horarios flexibles. Segunda opción, vacaciones a quien tenga ya el derecho. Tercera opción, vacaciones anticipadas. Cuarta opción, licencias no remuneradas solicitadas por el trabajador. Quinta opción, suspensiones de contratos de trabajo conforme al artículo 51 del Código Laboral. Y sexto, despidos, pero en ese caso tengo que indemnizar. Señores, esta es una pequeña explicación. Más adelante haremos otra explicación más amplia sobre estos temas, pero por ahora unas herramientas amparadas en la ley. Para todos los amigos, usuarios de actualicese.com. Les habló Alexander Coral y como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima.